Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva jornada, a esta nueva velada Kepler. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Me dicen si ya están viendo, por favor, la pantalla compartida. ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, perfecto. Sigue entrando mucha gente. Bueno, vamos entonces. Dice así. Pero esto es de física, química, físico-química, química, química. Ok, esta sí es de CTS. El médico le recomendó a Juan que debía cuidar sus oídos, evitando lugares con intensidades sonoras altas. En este sentido, Juan usa un aparato que mide la intensidad y frecuencia del sonido y realiza mediciones en la zona donde vive. Él toma datos todos los días de la semana y los compara con una tabla de datos que encontró en Internet, como se muestra a continuación. Tenemos la gráfica, la tabla de datos y dice así. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes propuestas sería la acertada para el mejor cuidado de los oídos de Juan? A. Quedarse en el sitio donde vive porque todos los datos obtenidos muestran que se encuentra en una zona sin riesgo. B. Desplazarse a una zona donde se muestren valores grandes de intensidad del sonido porque así puede probar si escucha bien. C. Quedarse en la zona donde vive porque los datos obtenidos muestran frecuencias sonoras capaces de producir daños al oído. O D. Desplazarse a una zona donde se obtengan intensidades menores porque se encuentra en una zona de sonidos dañinos para el oído. Voy a ponerlo un poquito más pequeño. Me dicen si alcanzan a leer todavía. Profe, buenas noches. ¿Podría subir a la pregunta un momento, por favor? Gracias. Ahí está. Denme un segundito, yo voy a subir un poquito. No, no, no. Ya ahí está. Bueno, voy a lanzar la encuesta. ¿Puedo bajar ya? Señor,
Bueno, vamos. ¿Alguien desea responder la pregunta? Jerónimo. Buenas noches. Buenas Pues, profe, noches. para mí la respuesta sería la A, que dice quedarse en el sitio donde vive porque los datos obtenidos muestran que encuentra una zona sin riesgo. ¿Y qué? Porque según la gráfica, a la máxima intensidad que llega, que es en el día viernes, está más o menos 40 decibelios. Y según la tabla, hasta 60 decibelios es sin riesgo. Entonces, por eso para mí sería la respuesta la A. Bien, de lo que nos está hablando Jerónimo es en la gráfica de intensidad versus frecuencia, el nivel máximo está cercano a los 40. Déjame que ahí metí la pata. Está cercano a los 40, a los 40 aquí. Sharp, ¿cierto? Bien. Y nos dice que sin riesgo va hasta los 60. De hecho, él está en niveles comparables a los de la biblioteca, poquito más arriba de 30, donde vive. O sea, los datos que ha tomado están por encima de los de la biblioteca, un poquito, pero bastante por debajo del ruido que hace una lavadora. Por lo tanto, no habría ningún riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, no habría ningún riesgo en que Juan siga viviendo donde vive actualmente. Los resultados de nuestra encuesta son estos. Poco más de la mitad de las personas ubicaron la opción D como la opción más válida. Me gustaría que me contaran qué fue lo que pasó, qué leyeron, qué información fue la que vieron para tomar la, la decisión de escoger la D y, y no la A. Porque dice que para Profe, mejor cuidado de los oídos. Ah, porque la pregunta profe, nos está direccionando, ¿verdad? profe, yo la verdad me confundí de tabla y lo tomé de manera incorrecta. La leíste de manera incorrecta. Claro, porque es que además, Y la confundí. lo que, ok, lo que nos dice Ana es verdad. Eh, el, la forma en la que está escrita la pregunta, donde dice para el cuidado de los oídos, básicamente nos está dando a entender que ya hay un problema con los oídos. Que ya él está teniendo, Juan está teniendo un inconveniente. La cosa es que cuando yo reviso la tabla, entonces me doy cuenta que no, que los niveles, o sea, tabla versus gráfica, me doy cuenta que no, que los niveles no son para nada peligrosos, no son riesgosos. Miren que incluso el patio de recreo, que es un lugar ruidoso, 80 decibeles, límite de daño. Ya de ahí para arriba sí está peligroso. Esta perforadora no es con la que le hacemos huequitos a las hojas, es una perforadora de esas con las que rompen el pavimento, ¿no? Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Continuamos entonces. Un grupo de estudiantes observa el comportamiento de las tortugas morrocoy. Ellos plantean la hipótesis de que los nidos con alto número de huevos son construidos por tortugas de gran tamaño. Para corroborar esta hipótesis, separan dos grupos de tortugas en corrales distintos. En el grupo A, perdóname un segundo, para corroborar, en el grupo 1, la longitud promedio del caparazón es de 350 milímetros y en el grupo 2 es de 250 milímetros. Finalmente contaron el número de nidos hallados
con cada cantidad de huevos. Si la hipótesis de los estudiantes es cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor los resultados? ¿Listo? ¿Alguien desea responder la pregunta? Profe, Sí, dale, Drake. profe, profe, pues yo siendo sincero no estoy tan seguro, pero pues para mí sería la A. ¿Por qué? Porque dicen que los estudiantes plantean que la hipótesis de los niños con alto número de huevos son construidos por tortugas de gran tamaño. Las de gran tamaño serían las del grupo uno, que tiene una longitud de 350 milímetros. Por mi parte, desde lo que yo digo que Espérame un descarto, segundo. Espérame un segundo. Voy a ponerlos un poquito Profe, más grande porque ahí. profe, ¿puedo dar mi opinión? Dale, Drake. Ahora sí. vale, entonces, pues yo descarto de una a la B porque no, pues no me está diciendo los datos correctos y siento que la tabla no tiene nada que ver. Lo mismo yo digo por la parte de la C, porque pues para mí no tiene sentido. Yo me fui por la tabla por la que más tuviera, por así decirlo, más cantidad de números de voz por nido. ¿Y Profe, por ¿puedo dar qué mi yo digo opinión? que ¿Hay alguien que quiere participar? Deme un momentico que Drake termine su intervención y puede participar. ¿Ok? y Dale, pues Drake. Termina. y pues la parte de la D, pues no sé si no estoy muy seguro porque un dato es mucho menor
que el otro, o sea, que el grupo, en el grupo, no, sí, en el grupo 2, en la parte del 4 es mucho más mayor y no hay como una parte pequeña, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo que es la, no sé si es la D. Escogiste la A, pero ahora estás dudando con la D. O sea, yo sí entre la A o la D, pero me fui más por la A. Bien, listo. ¿Quién quería intervenir? Yo, profe, Dale. mire, yo digo que, o sea, si miramos la tabla, ahí dice que en el grupo 2 la primer barra dice que tiene un huevo en 10 nidos. Pero si miramos la última, dice que tiene 8 huevos por un promedio de 11 nidos. O sea, la Aquí, D tiene más huevos, sí, porque abajo dice número de huevos por nido. ajá. Ojo con eso, muy bien. Yo me fui con Empecemos por eso. Este es el número de huevos por... Ay, la embarré ahí. Ese es el número de huevos por nido, ¿sí? Ese es el número de huevos por nido. Yo creo que quizá eh, la culpa fue que yo tenía eso allí un poco pequeño. Ahí el número de el profe huevos también por esas por cosas nido. se equivocaría. Dale, Joan, continúa. Entonces, pues, multiplicando cada huevo por cada nido, pues daría que eso es un poco más alto. Y ya llegué a la conclusión de que esa pues tiene un mayor alto de huevos que la de la dice todo lo contrario. Dice que solo tiene un huevo por cada 10. Pues por cada 10 nidos no. O sea, que hay 10 nidos que tienen un solo huevito. Que hay 10 nidos que tienen de a dos huevitos. Que hay, en este caso serán 7. 7 que tienen de a tres huevitos. 5 que tengan de a 4 y 4 que tienen de a 5. En el caso del grupo 2, o sea, las tortugas con un caparazón un poco más pequeño. En el caso contrario, entonces, encontraron dos nidos con 4 huevitos para el grupo uno, 4 nidos con 5 huevitos para el grupo uno, 8 nidos con de a 6 huevitos, 10 nidos con de a 7 y 11 con de a 8. Por supuesto, esto lo que nos está indicando entonces es que las tortugas efectivamente de caparazón más grande tienen nidos con mayor número de huevos. Acá lo que nos está indicando es todo lo contrario. Las tortugas de caparazón más grande tienen nidos con menor número de huevos por nido. Y las de caparazón pequeño son las que tienen mayor número de huevos por cada nido. ¿Queda claro? Esos fueron los resultados. Muchas gracias por la participación a todos. Recuerden, siempre es importante que participen porque de esa manera yo les puedo ayudar mejor en la resolución. Aquí se vienen unas de CTS. Ah, creo que estas ya las hemos trabajado. ¿Me confirman que ya hayamos trabajado estas? Yo creo que esa pregunta ya la hicimos, pero Sí. ¿Cómo, Jerónimo? yo creo que esa pregunta ya la hicimos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, estas preguntas ya las hicimos. Ah, sí, Sí. sí, sí. Sí, las vacas beban, sí, 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 eso ya lo hicimos. Esto es de química. Bueno, esto es de laboratorio realmente, esto es de laboratorio. ¿Verdad? Pero eso hace parte de eso. Mm, bueno, viene otra. Vamos a ver si esta ya la hemos hecho. Ah, sí, estas también ya las hicimos. ¿Las recuerdan? Son de del primer simulacro.
La de la anorexia. La de la anorexia y la bulimia, y son tres preguntitas que van unidas. ¿Sí las recuerdan? Sí, sí, sí. Ya las hemos dicho que es una dieta balanceada, que le podría llegar a generar problemas de De la C, ¿no? calcio, entonces es osteoporosis, y la otra era que si son suficientes para respaldar la conclusión que ellos tienen, donde dice que los niveles de carbohidrato y proteínas en el cuerpo tienen efectos sobre, la anorexia tiene efectos sobre esos niveles, pues que sí, que los datos están bien. Otra es CTS. Un grupo de estudiantes nota que al ingresar al salón de clases después del descanso siempre se sienten indispuestos. Ellos creen que esto pasa por el ruido que hay en cafetería, ya que en muchas ocasiones se presentan conversaciones fuertes, el ruido de electrodomésticos y dispositivos como neveras, televisor, equipo de sonido y reproductores de música, además de los timbres de teléfonos, el timbre de cambio de clase y el ruido exterior. Los estudiantes deciden tomar datos de intensidades de diferentes sonidos presentes en la cafetería y compararlos con los umbrales de sonido que soporta el oído humano, obteniendo los siguientes resultados. Voy a subir un poquito el tamaño para poder ver la tabla, la gráfica un poquito mejor. Dime, Ana. Esa ya no la habíamos hecho. ¿Sí? ¿Me confirman? Y yo me acuerdo que Sí, sí. profesor, ya le hicimos. Ya es cierto, hace tiempo. Perfecto, seguimos adelante entonces. Eso aquí hay preguntas a la lata, entonces no hay por qué repetir. Si no, yo tengo más. Esta ya la hicimos, estoy seguro de eso. Bueno, esta no recuerdo haberla hecho. Las bebidas azucaradas y los dulces usan edulcorantes artificiales para generar la sensación de dulce en el gusto. Existe una gran variedad de edulcorantes en el mercado actual. Sin embargo, es recurrente encontrar el aspartamo E951, que ha sido ampliamente investigado debido a que se relaciona con la generación de diversas enfermedades. Un estudio demostró que consumir esta sustancia en grandes cantidades puede llegar a afectar el ciclo celular de las neuronas. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes es una posible consecuencia de consumir aspartamo en grandes cantidades? Sí, eso ya lo habíamos hecho, generación de tumores cerebrales. Ya lo habíamos hecho, ¿Sí? profe. Sí, que yo me Sí, acuerdo, sí. sí, en la. Bueno, perfecto. Ya en generación de tumores cerebrales, porque habla de Habla de ciclo neuronas. celular de Parte neuronas, ¿no? neuronal, la parte neuronal. Ujú. Química, química, químico-física, químico-física, ah, química. Oh, esto ya lo hicimos también. ¿Sí recuerdan esa pregunta de los aspersores? ¿Una mina? Señor, Sí, señor, ya lo hicimos. Ya la hicimos, sí, 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 estoy seguro. Mm, ta, 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 ta. Uy, no, esto ya como que lo hicimos todo entonces. Porque esa ya la hicimos, ¿verdad? profesor, también Sí, la sí, yo hicimos. también. Esa sí no me acuerdo, pero bioacumulación por proceso de sustancia química. Hagámosla a ver, porque ya llevamos un montón que hemos saltado. Hagamos esta vez. Igual hemos hecho algunas parecidas. Estoy seguro que hemos hecho alguna parecida. El DDT es una sustancia química contaminante y bioacumulable que se usó en el pasado como control de plagas de mosquitos y de otros insectos. La bioacumulación es un proceso de depósito gradual de una sustancia química en el organismo de un ser vivo
y puede dar lugar a la biomagnificación de la sustancia química a lo largo de la cadena trófica, siendo los depredadores los más afectados al acumular gradualmente los químicos de todas sus presas. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué se prohibió la venta de DDT en todo el mundo? Profe, ¿podrá subir un momento para leer el texto? Claro, ya voy por ahí. Un poquito más. Ahí. ¿Alguien desea responder? En la B, Ana. Profe, es la B en el sentido de que el DT es una sustancia química que se va como acumulando por los medios acuáticos y terrestres, pero se acumula más en animales carnívoros. Entonces, por el medio y terrestre, consumen las presas. exactamente, entonces pasa entre el medio acuático, pasa por el platón, el pez platónico que come el platón y el pez carnívoro que se come el pez. Y el medio terrestre pasa por el ganado y eso al fin y al cabo llega a los humanos y eso termina acumulándose en los organismos de las personas y las perjudica seriamente en su salud. Porque se prohibió, porque pues simplemente de alguna u otra manera iba a llegar a nosotros. Muy bien. Fíjense que hace un par de semanas salió una noticia que, ¿El antivirus? ¿La de la qué? de las que, perdóname. El antivirus. El antivirus. Ah, Hantavirus, sí, ese salió en esta semanita, el del crucero que anda eh, con unos pacientes que están transmitiéndose entre ellos el hantavirus y que en este momento tiene las alarmas prendidas en varios lugares. No, pero no me iba a referir a ese virus, eh, sino a el tema de la carne y específicamente de esta bioacumulación. Resulta que Argentina es una potencia mundial en cuanto a exportación de carne. Ellos, uno de sus principales productos de exportación es la carne. Tienen una carne muy buena.
pero resulta que mandaron unos lotes de carne a China y China les rechazó como cerca de 30 toneladas, creo que fueron 20 o 30 toneladas de carne que les rechazó porque tenían niveles altos de toxinas como este DDT, pues no necesariamente DDT, pero sí otras toxinas que surten el mismo efecto, bioacumulación y biomagnificación. Entonces, para proteger a su población, el gobierno chino dijo, no, señores, nosotros no le vamos a recibir esa carne acá. Esa carne viene contaminada con productos que nosotros definitivamente no permitimos que se utilicen en nuestros suelos para que no contaminen nuestras carnes, nuestros animales y nuestra carne. Por lo tanto, no le vamos a recibir esa carne. Entonces, para que entiendan un poquito que esto sí tiene algún tipo de eh, asidero en el mundo real, o sea, esto tiene efectos en el mundo real, esto de la bioacumulación y de la biomagnificación, efectos económicos grandes, 20 o 30 toneladas de carne es un montón de plata. Bueno, continuamos. Oh, esto creo que ya lo hicimos. ¿Me confirman? Sí. Sí, ¿verdad? Yo hablé del Sí, efecto estamos bien. bucle. Ujú. Este de los escarabajos, Sí, también. no, pero qué cantidad de material Sí, ya vi. repetido. Vamos a ver, esto también ya lo hemos hecho. Vamos a ver, ta. Las macetas, coloración, esto también estoy seguro que lo hicimos. ¿Sí? Sí, profe, ¿Me ya lo hicimos. confirma? Sí. Sí, ya lo hicimos. Ok, sí. Bueno, vamos a trabajar este de aquí, este otro material que tengo aquí. Este sí estoy seguro que no lo hemos hecho. Es un material un poquito más complejo, material un poquito más complejo, así que eh, pues me va a permitir trabajar temitas por allí. ¿Listo? Dice así, los niveles de azúcar en un organismo son regulados por las hormonas insulina y glucagón. Mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. El siguiente gráfico muestra los resultados de mediciones de la concentración de estas hormonas con respecto a la cantidad de glucosa en sangre realizadas a un paciente. Aquí dice concentración hormonal en el Y, concentración de glucosa sanguínea en el X y nivel normal de glucosa, esta rayita punteada que está aquí. Glucagón en la línea continua y la insulina en la línea punteada. De este gráfico es posible deducir que A, la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre. B, el glucagón aumenta el nivel de insulina en sangre. C, la insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. O D, el glucagón aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea.
Ana, ¿estás lista para responder? Sí, señor. Se, Perfecto. sí, está complicadita. Según yo, es la B. Porque cuando el glucagón se encuentra en su nivel máximo, los niveles de insulina aumentan de una vez. Ya. Bueno, estas opciones de respuesta, lo que han escogido ustedes, me dice cuando una pregunta está difícil. Mire, todas están más o menos similares, entre el 18, 17% y el 33%. Están ahí bastante cerca. Jerónimo, a ver, ¿tú qué dices? Pues para mí sería la C, de que la insulina aumenta al incrementarse la unidad de glucosa sanguínea. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? A ver, cuéntanos. Por la gráfica, Ajá, explícalo. pues, ¿cuál sería? Pues el glutagón comienza pues entre más, ¿cómo se dice? Entre más avanza por decirlo el eje X, por decirlo así, de que es la concentración de glucosa sanguínea, más va aumentando el nivel de glucagón, hasta que llega al nivel normal de glucosa y ahí se corta y comienza a bajar. Entonces, por eso para mí sería la C. Riago, Buenas noches. Eh, buenas Profe, yo noches. creería que es la B, porque el glucagón aumenta el nivel de insulina en la sangre. Yo creería que es esa porque, bueno, primero que todo por la gráfica, ¿no? Porque eh, cuando el glucagón está en su punto máximo, pues ahí se ve, ¿no?, que la insulina aumenta y ese desciende, entonces como que se regulan. Y también por lo que dice el texto, que dice que mientras de una de ellas se estimula el almacenamiento de glucosa, el otro lo moviliza. Entonces yo creo que cuando el glucagón llega al máximo, lo que hace, digo, bueno, creo que era así, o sea, cuando llega al máximo, la insulina lo que hace es movilizarlo, o no recuerdo si era al revés, pero bueno, es lo que creo, la verdad no estaba muy seguro. Listo, démosle paso a Samuel, a ver. Profe, yo creo que es la B, porque en la gráfica demuestra que el glucagón aumenta cuando la glucosa es baja para movilizar reservas e incrementar los niveles de azúcar. Ya, bueno, bien. Vamos a explicar entonces cómo es que funciona la cosa. ¿Listo? Permítanme un momentico, estoy buscando una imagen que me ayude con este propósito. Oye, ¿le puedo decir otra cosa? Claro, por supuesto. Por ahí que pues, también decía, pues como para argumentar por qué elegí la C, es porque según la gráfica, el glucagón aumenta cuando los niveles de insulina son bajos. O sea que, digo, la insulina no es glucosa, cuando los niveles de glucosa son bajos, el glucagón aumenta. Entonces, cuando llega al punto normal, comienza a descender. Es cuando el nivel de glucosa ya es alto. La insulina es lo contrario. Cuando el nivel de glucosa es bajo, la insulina es baja. Y cuando el nivel de glucosa es alto, pues la insulina, pues, se vuelve, pues, comienza. Empieza a aumentar. Muy bien, Jerónimo. Excelente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La verdad es que esa es la respuesta. Pero para que lo entiendan apropiadamente, tú lo sacaste por gráfica y está perfecto. Está perfecto. Tienes toda la razón. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando nuestra glucosa, la concentración de glucosa sanguínea es baja, o sea, está por debajo de los niveles eh, normales, ¿sí? O sea, de aquí para acá está por debajo de los niveles normales, porque este es el nivel normal. Está por debajo de los niveles normales. El glucagón aumenta para hacer que nuestro cuerpo libere la glucosa que está almacenada en los tejidos. Y eso es lo que me dice aquí.
Mientras una de ellas estimula el almacenamiento de glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. Mientras la insulina, cuando yo tengo niveles altos de glucosa, le pide al cuerpo que guarde glucosa en tejidos, el glucagón le dice, libere esos niveles de glucosa porque está muy bajita la glucosa en sangre y eso puede ocasionarnos problemas. Y eso es lo que está tratando de hacer aquí el glucagón. Ha ido aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la glucosa se volvió normal. Una vez que la glucosa alcanzó su normalidad, entonces desciende. Y por el contrario, muy posiblemente aquí la persona tal vez haya comido algún dulce, alguna cosita que sigue aumentando la concentración de glucosa sanguínea y por lo tanto entonces el cuerpo tiene que responder con un aumento de la insulina. Pero permítanme, les comparto una grafiquita que me permite explicar un poquito mejor esto. ¿Están viendo la imagen? Señor, Señor, ¿Sí o no? sí, ¿Están señor. viendo una imagen que dice que Glucagón, tiene el insulina. hígado, Sí, sí, glucagón, insulina, páncreas? sí, señor. Sí, perfecto. Miren entonces qué es lo que pasa. La gráfica empieza con la glucemia o la glicemia, cualquiera de las dos está bien dicho, baja, ¿sí? Hay un nivel bajo de glicemia o de glucemia. Entonces, ¿qué dice acá? Mire, promueve la liberación de glucagón. ¿Quién lo hace? Lo hace el páncreas. ¿Eso qué va a generar? Pues bueno, eso va a generar que nuestro hígado tenga las reservas de nuestro hígado y de nuestros músculos se hacen en forma de glucógeno. Es una molécula grande eh, que es capaz de romperse y liberar glucosa. Imagínense ustedes que tenemos un juego de Lego y cada fichita pequeñita individual es glucosa. El glucógeno sería una, un, una estructura que yo he armado juntando un montón, muchísimas fichitas de glucosa. Y cuando en sangre empieza a llegar glucagón, mi cuerpo es capaz de romper ese glucógeno. Miren, aquí lo muestra. El glucagón estimula la degradación de glucógeno, es decir, que se va rompiendo el glucógeno para formar glucosa. Esa glucosa se libera en sangre. ¿Y qué efecto va a tener? Bueno, pues va a tener un efecto de elevación de la glicemia. Si se regula, si queda en un nivel normal, pues hasta ahí llega el asunto, el cuerpo espera un tiempo hasta que de pronto haya algunos alimentos que ingresen, eh, y si no, sigue liberando glucagón hasta que el nivel ya haya quedado estable. Si el nivel aumenta mucho, que es lo que pasa en la gráfica que estábamos revisando hace un momento, como el nivel de glucemia o de glicemia está muy alto, entonces se promueve ya no la liberación de glucagón, sino de insulina. Y esa insulina se va a músculos y se va a hígado y le dice al hígado, bueno, ya tenemos, hace un rato no teníamos suficiente glucosa, ahora sí la tenemos. Por favor, guarde glucosa en forma de glucógeno, haga reservas porque no sabemos en qué momento vamos a volver a necesitarlos. En caso de que nosotros tengamos índices muy altos de glucosa en sangre, entonces nuestro cuerpo tiene otra vía. Le dice a unas células especializadas que se llaman adipocitos que guarden glucosa en forma de grasa. Y entonces esa grasita ya se empieza a formar como reservorios de grasita en nuestro abdomen, principalmente en parte de pecho, piernas, brazos, y por eso es que nos salen llanticas, porque entonces nuestro cuerpo empieza a acumular mucha más azúcar que la que necesitaba. ¿Ha quedado clara la explicación? señor, pues, Sí, ¿Sí? señor.
Bien. Entonces, vuelvo y repito, mientras la concentración esté baja, el glucagón va a ser quien actúe. Si la concentración es normal, si está normal, no pasa nada. Pero si aumenta de lo normal, entonces quien va a empezar a actuar será Y la insulina, insulina. la, la que va a empezar a trabajar. Bien, vamos acá. A ver si sí quedó claro eso. Dice, una persona ingiere un almuerzo rico en proteínas y lípidos, pero sin carbohidratos. 3 horas después de almorzar, asiste a su entrenamiento de fútbol. Considerando la información obtenida en la pregunta anterior, puede pensarse que que en esta persona, perdón, A, los niveles de insulina aumenten antes de almorzar, porque de esta manera puede almacenar glucosa de la comida anterior que luego será necesaria para el entrenamiento. B, los niveles de glucagón aumentan al almorzar para permitir que los carbohidratos se liberen y de esta forma la persona obtiene la energía que necesitará para entrenar 3 horas más tarde. C. Al comenzar el entrenamiento, los niveles de glucagón aumentarán para permitir que la energía almacenada en los tejidos pueda ser liberada. D. Los niveles de insulina se elevan al comenzar el entrenamiento para estimular la producción de energía almacenada. ¿Alguien desea responderla? Yo, profe, Yo, profe, también. Dale. pues bueno, profe, para mí sería la C, que dice, al comenzar el entrenamiento, los niveles de glucagón aumentarán para permitir que la energía almacenada en los tejidos pueda ser liberada. ¿Por qué? Pues primero, con lo que pues yo sé, es que una fuente rápida de insulina son los carbohidratos. Una obra de teatro. Entonces, si no hay carbohidratos, pues sería, o sea, sería muy difícil que una de las opciones fuera sobre la insulina.
Primero, ¿porque descartaría la D? Porque los niveles de insulina, la insulina como tal es como para almacenarla, la que se libera es el glucagón. Si se libera la insulina, pues podría pasar algún tipo de problema. Y la A tampoco, porque, o sea, no va a haber insulina si no se ha ingerido ningún alimento todavía. Entonces, por eso para mí no sería ni la A ni la D. Entonces, entre la B y la C, yo elegiría la C, pues, ¿por qué? Porque según la gráfica, pues el glucagón aumenta cuando el nivel de glucosa es bajo. Entonces, como la persona, Muy bien, muy bien, cuando la Jerónimo. persona, cuando la persona comienza el entrenamiento, pues se libera el nivel de glucagón, comenzaron a grabar esto porque después se graba para que pues pueda tener energía para el entrenamiento. Para la actividad, claro que sí. Muy bien. Una forma también de llegar a la respuesta es saber que nuestro cuerpo responde es al estímulo. Nuestro cuerpo no dice como, ay, en 3 horas voy a ir a hacer ejercicio, uy, entonces voy a empezar a guardar aquí o voy a empezar a liberar esta insulina para hacer esta cosa porque en 3 horas voy a hacer esto. No, el cuerpo responde es al estímulo. Entonces, en el momento en el que necesita, o sea, cuando empieza el entrenamiento y el cuerpo se ve obligado, entonces allí es que, obligado a liberar energía, a producir energía, allí es que empieza el cuerpo a responder. No tiene sentido que el cuerpo, que un organismo empiece a prepararse a liberar energía o a acumular energía, más que acumularla, a liberarla. Am, Acumular, sí, nuestro cuerpo tiende a acumular un poco más de energía pensando en futuros problemas, pero a liberarla no va a liberar energía ahora para el futuro y sobre todo no va a producir hormonas, ahí está la clave, no va a producir hormonas que son muy costosas de producir. Entonces se le quedó congelada la pantalla. El texto que nos dice que el glucagón sea quien deba actuar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me Profe, escuchan? Hola. profe, se le había congelado Sí, la pero se le había pantalla congelado y la no se lo pantalla hace veía. poquito. Hola, ¿me escuchan? Y, profe, Sí, Sí, profe, ya lo Ok, escuchamos. ok, es que me estaba diciendo que tenía la conexión inestable. Ahí apagué la cámara un poquito para ver si me y, pero es funciona que, mejor. es que se le había congelado ¿Cuál? la pantalla. Ok, cuál es la clave en esta pregunta que me dice que la 3 es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que pasó con la alimentación de esa persona? Que no metió carbohidratos Porque y hay una sabiendo que los clave, carbohidratos, no de cualquier forma, perdóname, que, o sea, repite. o sea, sí metió las proteínas y los lípidos que son uno de los tres más importantes de la parte de la comida, pero no metió los carbohidratos que son los que le dan, por así decirlo, la energía principal del cuerpo. Esa es la clave. Muy bien, Rey. Excelente. Claro, él no comió carbohidratos y por lo tanto tiene que llamar en ayuda de sus reservas. No tiene carbohidratos de dónde sacar. Muy bien, excelente. Bueno, vamos con, creo que la última pregunta de la noche. El sistema inmune de los vertebrados contiene células especializadas para reconocer la presencia de antígenos, cuerpos extraños, que logren entrar al organismo. Estas células inmunitarias, denominadas B o T, poseen una alta diversidad de proteínas en sus membranas que les permiten reconocer los antígenos. Cuando alguna de estas células reconoce un antígeno, esta célula experimenta un proceso denominado selección clonal, es decir, se divide por mitosis y produce un gran número de células genéticamente iguales. En un experimento se inyecta a un ratón dos antígenos en momentos diferentes y se observa la respuesta inmune mostrada en la siguiente gráfica.
Número de células inmunitarias versus tiempo en días. Inyección del antígeno A, inyección de antígenos A y B en este punto. De acuerdo con esta información, usted podría suponer que, voy a bajar un poquito el tamaño. Mm, vamos, otro poquito. Creo que por ahí sí. De acuerdo con toda esta información, usted podría suponer que A, el antígeno A es más peligroso para el organismo que el antígeno B y por eso genera una segunda respuesta más fuerte. B, entre más tiempo ocurra desde la inyección del antígeno, mayor debería ser el número de clones de células inmunitarias producidas. C, el antígeno B no provocó la clonación de células inmunitarias como se ocurrió con el antígeno A. Y D, la segunda respuesta del organismo al antígeno A es mayor por la persistencia en el tiempo de algunos clones de células inmunitarias anti-A. ¿Me puedes ayudar un momentico, por favor? Discúlpame, ¿Puedes ayudar un momentico, por favor? claro. ¿Quién se anima a responder esta pregunta? Yo, pero ¿Se pues, no estoy puede seguro responder bien de la la respuesta. pregunta? Ahora que la responda mi compañero. Profe, Samuel, sí, profe, yo creo que es la B, profe, porque al inyectar, como se dice la respuesta, el antígeno A, las células, digamos que son como más rápidas y actúan más rápido, ¿sí me entiende, profe? Y entonces con eso se logra que la curva de la gráfica sea más alta. Sí, tienes razón, ok. pero la inyección del antígeno A comienza, entonces comienza a escalar el antígeno A, llega a su punto máximo, pero si vemos, comienza a descender. Entonces, cuando se Andrés, otra aplica, vez, la inyección del antígeno A. la inyección del antígeno A comienza a ascender cuando se aplica, pero llega a un punto donde comienza a disminuir considerablemente, pero cuando se inyecta la inyección del antígeno A y B, como ya había algunos organismos del antígeno A, entonces se ve que como que hay más, pero realmente ya estaban. Y además se ven los antígenos del B. Entonces, pues yo digo que sí, también estoy igual que el compañero. La segunda respuesta del organismo del antígeno A es mayor por la persistencia en el tiempo de algunos clones de las células inmunitarias del antígeno A, como lo que yo acabo de decir.
Así es como funcionan las vacunas. ¿Para qué nos pusieron vacunas? Porque no teníamos ninguna información en nuestro cuerpo sobre el virus, un virus X. Nos pusieron una vacuna que es el virus X que ya está debilitado. Entonces nuestro cuerpo reacciona, nos da fiebre, nos da malestar, todo, y luego pasan todos los síntomas y el cuerpo guarda una informacioncita que sería este pequeñito de aquí, esta franjita de allí. O sea, nuestro cuerpo sigue teniendo una pequeña información allí. Y si nos llegan a inyectar otra vez, una segunda inyección, entonces el cuerpo va a reaccionar mucho más rápido porque ya tiene información. Por eso nos inyectan dos, tres, depende el número de dosis, va a depender de la importancia o de la forma en la que nuestro cuerpo es capaz de reaccionar. Entonces, claro, el cuerpo reacciona mucho más rápido, en menor tiempo. Fíjense que esta amplitud aquí implica un tiempo determinado. Responde en menor tiempo y con mayor eficiencia, a un nivel más alto la respuesta. Entonces, en cambio en el B, pues claro, como es la primera vez que lo inyectan, entonces pues la respuesta no es tan alta, pero igual cuando pase va a quedar un remanente de información. Listo, mis chicos, hasta ahí llegamos por el día de hoy. Agradezco a todos los que participaron, eso hace que la clase sea mejor, que sea más amena y que podamos responder mejor las necesidades que ustedes tienen. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana.